Hola, hola, ya nos estamos viendo. A ver, vamos a poner aquí más grande. Ahí está, ya estamos aquí. Espero que ustedes me puedan indicar si se oye bien, si se ve bien. Y pues ya, viernes, ya tenemos una persona, me encanta. Por favor, dime si se ve bien, si se escucha bien para poder comenzar. Gustavo Vázquez, Agus Audio, ¿cómo estás? Me da gusto verte otra vez por aquí, ya te he visto en otros directos y me da muchísimo gusto. Bueno, Patti Alcaraz, hola Patti, me gusta que este tema les interese. Francisco Vázquez, quien siempre me ayuda con mis diseños para todas estas charlas, lo que yo le llamo los memes, los diseños. Qué bueno que se escucha muy bien. Pues miren, me dio inquietud hacer esta charla porque muchos de ustedes o de nosotros, como gremio, no es que tengamos hijos adolescentes, entonces pueden decir, ¿y a mí qué me interesa esto? Pero todos conocemos a alguien o tenemos un sobrino, si es que no tenemos hijos adolescentes, tenemos un sobrino, una amiga que a veces nos ha comentado, ay, ya no aguanto fulanito, o qué difícil está siendo este momento de la cuarentena con el hijo adolescente ahí metido en casa. Entonces, yo siempre hago estas charlas como para ponerles a ustedes la posibilidad de compartir información y ayudar a alguien que lo necesite. Todos me conocen seguramente por mi faceta como activista por los derechos de los animales y he hecho algunos directos también con el tema de la psicoterapia, pero en plan de adultos. Esta vez quiero compartirles mi otra especialidad, que es el trabajo con adolescentes. ¿Por qué se me hace importante trabajar con los adolescentes? Número uno, porque son los seres que más fácilmente cambian. Es decir, cuando un adulto va a terapia, tenemos, no sé, 30, 40, 50, 60 años de neurosis acumulada. Cuando un chavo va adolescente, tendrá 5, 7, a lo mucho 10 años de temas, ¿no? Que trabajar. No quiero decir que en la infancia no haya habido cosas fuertes, pero la manera en la que empieza a procesar toda la información de su infancia se gesta justamente en la adolescencia y puede definir y determinar radicalmente el rumbo hacia dónde se va a dirigir él emocionalmente hablando. Entonces, creo que es fundamental que se trabaje directamente en los adolescentes para evitar que a largo plazo pues sean seres conflictivos, atormentados. A ver, todos tenemos algo de esto, pero en la adolescencia lo que quiero hacer hincapié es que somos muy moldeables, que resulta muy sencillo modificar ciertas conductas. ¿Cuál es la técnica que yo utilizo para trabajar? Es distinta a la que uso con adultos, que es psicoterapia corporal o core energética, y con adolescentes utilizo la técnica Gestalt, que debe ser muy conocida para ustedes. Gestalt, pues en alemán significa forma, figura, estructura, configuración. ¿Y qué significa todo esto? Pues es una forma de explorar cómo el paciente recibe, procesa, interpreta y crea significado con sus experiencias o de sus experiencias. Entonces, aquí es muy importante irnos a la experiencia. Por ejemplo, Carl Rogers, este psicólogo que junto con Maslow fueron los pioneros o desarrollaron la psicología humanista, decía que el aprendizaje que la experiencia da mucho más aprendizaje que la información. Entonces, este es el trabajo que hacemos básicamente con los adolescentes. Si en algún momento hay una pregunta, yo aquí estoy con un ojo al gato y otro al garabato, tengo aquí unos apuntes, ¿por qué no decirlo? ¿No? No me gusta hacer presentaciones en PowerPoint porque me gusta estar viendo a la gente, estar atendiendo, no sé, quizá en un futuro tenga una presentación y la comparta por StreamYard. Por ahora me gusta este formato, pero tengo aquí mis apuntes porque cada directo que hago me lo tomo muy en serio y recurro a mis textos de cuando yo estudié, pero estoy muy pendiente de los comentarios. Si hubiera preguntas, les pido que las guarden para el final. Daremos 10 minutos para que ustedes las expongan. Si quieren hacer comentarios adelante, yo trato de estar leyendo, saludando a la gente y aparte siguiendo este guión que tengo porque me parece que es importante una estructura y no solo sentarse a hablar de lo que a mí se me ocurra, ¿no? Entonces, algo muy importante es, ¿qué es la adolescencia? ¿No? La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez, donde se construye la identidad. Eso es importantísimo. Y se viven constantes cambios, que no solamente son psíquicos, emocionales, sino que son fisiológicos, físicos y fisiológicos. O sea, los adolescentes son un borbotón, un cóctel de hormonas, ¿no? Y su cerebro aún no se desarrolla, entonces todavía
no del todo, todavía les cuesta mucho trabajo tomar ciertas decisiones, hasta los 24 años prácticamente es que se desarrolla esta capacidad para afinar las consecuencias de las decisiones. Entonces, imagínense, exigirle a un adolescente ciertos niveles de responsabilidad es fisiológicamente imposible, ¿no? Pero eso no quiere decir que sí podamos trabajar otros temas como los límites. ¿Cuáles son las razones por las que un adolescente llega a terapia? Básicamente, bueno, en mi experiencia, algunos adolescentes han solicitado ir a terapia, lo cual me parece fantástico y muy loable, que sean los chavos los que digan, yo quiero ir a terapia porque hay cosas, mamá, papá, que no quiero hablar contigo o de las que no me siento cómodo conversando contigo o porque me tienes harta y siento que no me entiendes, búscame una ayuda, ¿no? Hay ese tipo de pacientes. O también están los papás que dicen, oh, ya no sé cómo tratar al niño o a la niña y lo voy a llevar para que me lo arreglen, ¿no? Y a veces es un poco como desafanarse de, allá que me lo arreglen y yo mientras sigo aquí con mi vida hecha un caos. Claro que también hay padres muy responsables que ellos mismos van a terapia, están en su proceso y al mismo tiempo desean que sus hijos estén en un proceso terapéutico. Ahora, ¿cuáles serían los temas que atormentan a los adolescentes? Uno como adulto a veces dice, ay, qué padre, ser chavo, no tienes responsabilidades, la fiesta, el primer amor, sexo a todo lo que da. No crean, los chicos se la pasan mal porque hay muchos temas que, por ejemplo, nosotros, gente de nuestra generación, no nos afectaban, como serían redes sociales. Para nosotros no era un drama si teníamos un like, 100 likes, 1000 likes, 10 seguidores, 20 seguidores, 14,000 seguidores, ¿no? Para los adolescentes sí es un tema, porque eso es lo que define su popularidad. Nosotros definíamos la nuestra en términos de el galán de la universidad, de la prepa, de la secundaria, el que bailaba mejor, el deportista, la chica como más bonita, no sé, teníamos nuestros criterios, pero ahora todo se mide en términos de las redes sociales, de cuántos amigos tienes, de cuántas fotos, cuántos likes has obtenido, cuántas fotos subes, de qué son las fotos que subes, cómo te ves en las fotos que subes, qué estás proyectando, etcétera, etcétera. Ese es un tema que mortifica a los adolescentes. Otro tema, por supuesto, es la elección de carrera. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a estudiar? Hay chicos que lo tienen clarísimo, pero hay chicos que están perdidos a ese respecto. El tema del sentido de la vida, que nos lo planteamos en cualquier momento o deberíamos plantearlo en cualquier momento, pero para los chicos es un peso muy grande y sobre todo en tiempos como de la crisis, ¿no? En esta pandemia de, ¿y qué sentido tiene estudiar? ¿Y para qué estudio? Si a lo mejor el mundo se acaba o si ahorita todo el mundo está perdiendo el trabajo, a mí no me van a contratar si busco un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el sentido de la vida y preguntas mucho más filosóficas, no crean que los chicos son superficiales y dicen, ay, ¿eso qué importa? Hay pelos de gato en mi casa, disculpen, vuelan por aquí. Pero los chicos se atormentan por el sentido de la existencia, la muerte, ¿no? Algunos han atravesado duelos o pérdidas fuertes, entonces también tienen esa necesidad de acomodar el tema de la muerte. Un divorcio de los padres, eso es muy común, o una violencia intrafamiliar, violencia que puede no ser física, pero sí verbal o psicológica. Otra razón, por supuesto, el bullying, ¿no? Que nosotros, también de otra generación, era como, era muy común que te molestaran en la escuela y te la pasabas horrible y eras molestado o molestabas, pero era muy común, ¿no? Y ahora ya se le da un énfasis, una atención especial a este tema, porque puede llegar hasta el suicidio, ¿no? Y cada vez somos más crueles o hemos refinado los mecanismos para burlarnos de antes. Ahora con las redes sociales puede ser justamente un instrumento, un video, una broma de mal gusto que se difunde con un clic del teléfono y eso puede dañar gravemente la emocionalidad y la psique de un adolescente. Otro tema, por supuesto, y muy común, son los trastornos alimentarios, ¿no? Que se dan principalmente en mujeres, pero los hombres no están exentos. Y muchos padres, ahora que están conviviendo con sus hijas adolescentes, se están percatando de que hay una obsesión en el sobrepeso, en la imagen, en si esto tiene tantas calorías, si ya engordé, si debería comer menos, etcétera, etcétera. Entonces, los trastornos alimentarios son un tema que debe atenderse en la adolescencia, que es donde generalmente se empiezan a manifestar. Por supuesto está también las drogas, ¿no? El gran temor de los padres de que mi hijo caiga en drogas o las malas compañías, etcétera, etcétera. Y es algo que a los chavos en sí les preocupa porque muchas veces tiene que ver con pertenecer. Y si tú eres el saludable que no bebe, no fuma o no se droga, pueden llegar a marginarte de un núcleo social donde tú quieres entrar. Entonces, para ellos a veces es un dilema de si pertenecer a cualquier costo o no. Y es una preocupación genuina para los padres. ¿Qué más? Desde luego su imagen es fundamental, cómo me veo, cómo me ven, qué estoy proyectando,
qué dice este aspecto de mí, cómo es la relación con mi familia, qué clase de familia tengo, mis padres se divorciaron, soy hijo de madre soltera, vivo con mi papá o mi papá se volvió a casar y vivo con la pareja de mi papá, en fin, todos estos temas de las amistades, las relaciones sociales, las relaciones familiares son para ellos un tema, ¿no? Ahora, ¿cuándo podríamos decir que es problemático, que es una alerta? Pues simplemente cuando los adolescentes no pueden entablar un contacto sano con los adultos. ¿Qué sería un contacto sano? Pues miren, a veces la salud tiene criterios muy claros y a veces simplemente se siente, ¿no? Cuando el ambiente está cargado de tensión o de poca comunicación o muchas veces que no se sabe negociar. ¿Qué significa esto? Los adolescentes no saben negociar. Los adolescentes lo quieren todo y lo quieren ya. Y eso les cuesta muchísimo trabajo a los padres. Entonces, lo que hacemos mucho en terapia con ellos es enseñarles a negociar. Sí puedes tener un celular, pero no lo puedes tener todo el día, ¿no? O sí puedes tener redes sociales, pero no ilimitadas. O sí puedes ver todos los videos que quieras o tener acceso a YouTube, pero no ver todo tipo de videos, por ejemplo. Entonces, para los adolescentes es muy importante, repito, esta cuestión de negociar que tiene que ver siempre con los límites. ¿Cuál es la base de una buena relación entre paciente y terapeuta? Bueno, porque ustedes dirán, no, pues mi hijo jamás va a querer ir a una terapia porque, pues, ¿cómo le va a contar sus problemas a un desconocido? Pues si vieran que es mucho más fácil que contárselos a un conocido, los principios de la relación entre paciente adolescente y paciente adulto y terapeuta son prácticamente los mismos, que son confianza, confidencialidad, respeto, vínculo, empatía, pero hay algo bien importante, que es una especie de contrato que se da con ellos, ¿no? Como los menores de edad, cuando son adolescentes menores de edad, no se pagan su terapia, o bueno, pueden ser mayores de edad y no se la paguen, pues, pero como alguien les está pagando la terapia, los padres sí tienen el derecho a saber ciertos temas que se manejan en terapia, pero no todos. Es muy común que los papás usen al terapeuta un poco como a ver qué le saca a él y luego yo le llamo al terapeuta y me dice a mí qué información obtuvo. Eso no se vale, no se vale. La relación con el paciente adolescente es de tú a tú y hay que aclararle que todo lo que él cuenta en ese espacio va a quedar en ese espacio, salvo temas que tengan que ver con que ponga en peligro su vida. Por ejemplo, ideación suicida. Todos en algún momento de la vida tuvimos ideación. Bueno, a lo mejor no todos, ya me balconé. Pero hemos tenido ideación suicida, ¿no? Y una cosa es decir, ¿qué pasaría si yo me muriera? O, ¿y si me mato, me extrañarían? O, ¿qué dirían en mi funeral si yo me matara? O así, tal vez, fulanito se arrepentiría de haberme dejado, ¿no? Como este tipo de ideaciones. Y si se quedan a ese nivel, solo hay que observarlas. Pero cuando hay una señal de empezar a tomar acción para hacer realidad esa ideación, es cuando es peligroso, ¿no? Cuando ya se compró unas pastillas, cuando ya pensó en ahorcarse o intentó pero no le salió, cuando ya leyó formas de suicidio, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando hay que ser muy atentos y como terapeutas tenemos una enorme responsabilidad sobre este paciente adolescente y es bien importante hacer un contrato con él de que va a haber temas que si nos parece que atentan contra su salud o su vida, los vamos a tener que comentar con su padre o madre, pero siempre diciéndole al chavo, esto se lo voy a decir a tu mamá o a tu papá. ¿Quieres que venga aquí y se lo digamos los dos o quieres que yo hable con él? ¿No? Como un planteamiento siempre muy honesto. Con los adolescentes, cuando los papás me hablan para decirme, bueno, como, ¿y en cuánto tiempo me lo arregla? Casi, casi. Eh, yo siempre les digo que es un proceso más lento al inicio que con los adultos. Fíjense, es bastante paradójico porque con los adultos en terapia es bien fácil hacer el vínculo, ¿o no? A la primera, a la segunda sesión, ¿te gusta tu terapeuta? Sí o no, gracias, no me gustó, no regreso y no pasa nada. Y después es más difícil cambiar, ¿no? Podemos decir muchas cosas, pero tenemos más resistencias para el cambio. En cambio, valga la redundancia, con los adolescentes lo más tardado es crear este vínculo, ¿no? Es que ellos se sientan en un espacio de confianza donde esta persona desconocida a la que le van a confiar sus miedos, juicios, temores, enojos, alegrías, pasiones, apatías, pues les dé confianza, ¿no? ¿Quién es este desconocido? Entonces, construir ese vínculo es lo más lento con los adolescentes. Sin embargo, una vez que se da ese vínculo, el proceso es mucho más rápido
porque para los chavos es más sencillo comunicarse. Claro, hay adolescentes más herméticos, pero nosotros tenemos varias técnicas para ir, digamos, obteniendo la información necesaria para su proceso. ¿Cuál es el papel de un terapeuta? No, no es arrégleme a mi hijo. Nosotros, el adolescente no está descompuesto, ¿no? El adolescente no es que tenga un problema per se, sino que no tiene herramientas para poner límites, para negociar, para descubrir quién es, no tiene herramientas y eso es lo que se construye básicamente en el espacio terapéutico. Y nuestro papel, a mí me encanta, por eso me gusta muchísimo ser terapeuta de adolescentes, porque somos una especie de aliados consultores, planteamos preguntas, planteamos dilemas, a veces damos respuestas, no es que demos consejos, pero damos otras opciones que a lo mejor ellos no habían contemplado, ¿no? Entrenamos también para desarrollar ciertas habilidades, simpatizamos, ¿cómo no? O sea, le tenemos que caer bien a nuestro paciente adolescente, si no, no nos va a contar cosas. Hacemos sugerencias, eso es bien, bien importante. No decimos, oye, tú deberías hacer esto, sino que más bien decimos, oye, ¿y no has pensado que si haces tal cosa, a lo mejor sucede tal otra? Entonces, eso también es bien importante, ¿no? Con los chavos, hacer este vínculo de cómplices que no quiere decir me voy a convertir en el que te tapa todo lo malo que hagas, sino te voy a mostrar más opciones y te voy a ayudar a que tú determines si esta, que es tu primera opción o tu primera elección, realmente te va a convenir. ¿Cuál es, pues, el objetivo terapéutico con los adolescentes? Y esto es fundamental, si hay aquí papás de ellos, por favor, es ayudarlo a ser quien es. Es un tema de acompañarlo a que el adolescente se desarrolla y se convierta en sí mismo. Es como la potencia aristotélica, diríamos, ¿no? La semilla es la potencia o sea, una semilla, por ejemplo, de pino, es una potencia de pino, pero si no lo enterramos, si no lo sembramos, si no lo regamos y lo cuidamos, probablemente nunca se convierta en un pino, ¿no? Entonces, los adolescentes son seres en potencia, pero ya está en ellos todo lo que van a hacer. Entonces, simplemente en el espacio terapéutico los ayudamos a convertirlos en lo que son. ¿Qué es lo que necesita un adolescente y pide a gritos y a veces es muy difícil leerlo? Bueno, requieren responsabilizarse de su propia vida, que aprendan a negociar de otra manera. Por ejemplo, casos muy comunes de mamás o papás agobiados en terapia es el uso del celular con los adolescentes, ¿no? ¿Cómo ponerles un límite, un control si los vemos que todo el día están así, tic, 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 tic? Bueno, entonces para el adolescente es mi teléfono y tengo derecho a usarlo hasta las 2 de la mañana si quiero porque ahí están todos mis amigos. No, hay que aprender esta negociación de límites. Entonces, la pregunta inicial que a mí me gusta hacerle a los padres cuando van al consultorio y llevan a sus hijos, que es lo más deseable, hay adolescentes que llegan solos, por ejemplo, de 17, 18 años, llegan solos al consultorio, pero a mí siempre me gusta que vaya el padre o la madre o quien se va a hacer responsable en este caso del proceso, porque es qué quieren obtener el uno del otro durante este proceso que no tengan actualmente. Ajá. ¿Qué quiere obtener el padre de su hijo, la madre de su hija? ¿Y qué quiere obtener ese hijo de su padre o de su madre que en este momento no tengan? Es decir, no, quiero más de esto. No, es algo que veo que no hay y que yo estoy necesitando que haya en nuestra relación. Ese es como una pregunta inicial para los padres, porque no siempre es tan superficial como es que me contesta muy mal, es que está muy grosero, es que todo el tiempo quiere ir a fiestas, ¿no? Hay que ver qué es lo que como padres queremos obtener que no estamos obteniendo, que no estamos teniendo. Y lo mismo con los chavos. Y el reto aquí es bien fuerte para el terapeuta y los familiares, porque es cómo involucrar a un adolescente en su proceso de crecimiento personal sin ser invasivo. No saben cómo se quejan los chavos de sentirse invadidos. Y estos padres o madres que a veces creen que les están ayudando, que están haciendo algo bueno, porque están todo el tiempo así como pendientes de, ¿y qué estás haciendo? ¿Y dónde estás? Y repórtame y tu ubicación y quiero rastrearte. Sé que la Ciudad de México puede ser un lugar muy inseguro y que es conveniente saber dónde están nuestros hijos, pero hay un límite donde ya es invasión. Entonces, nuestro reto como adultos es involucrarnos con ellos, atraerlos, ¿no? Pero sin que ellos se sientan invadidos. ¿Cuáles son, por ejemplo, me podrían preguntar, las reacciones típicas del adolescente, ¿no? Esto que decimos, uy, sí, es que está en la mera edad de la punzada. Bueno, las típicas son la ira, que nos parece que están permanentemente enojados y la ira tiene una explicación.
La ira puede ser una forma de querer contacto. Ajá. Puede ser una forma de decir, préstame atención. Y algo bien importante en consulta es darles un espacio para que expresen esa ira. Porque lo que hacen los padres generalmente es decir, si te enojas no vas a la fiesta. Si me contestas así, no te doy el permiso. No, pues con esa cara menos te doy el dinero o lo que sea, ¿no? Entonces aprendemos, ahí es cuando aprendemos y desde pequeñitos a reprimir nuestro enojo, ¿no? Y no se trata de que andemos iracundos por la vida y que todo el mundo nos aguante, pero el enojo es una energía que necesita ser expresada, necesita manifestarse con contención, con límites, en espacios determinados. El espacio terapéutico puede ser un gran lugar para que el adolescente se enoje si realmente está enojado, exprese esa ira, puede ser verbal o físicamente, ¿no? El silencio, el caso de los chicos herméticos, ¿no? ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y cómo estuvo tu semana? Bien. Y además no es así como que te ven a los ojos, sino es como bien. ¿Y cómo te llevas ahora con tu mamá? ¿Y con tu papá? Igual. Y entonces uno dice, ¿cómo? Y como padre debe ser igual, como terapeuta me pasa de, ¿cómo le voy a sacar algo a este chavo si no quiere decirme nada, ¿no? Este silencio es una forma de preservar su integridad o su sensación de control cuando se sienten muy invadidos. Es como, el silencio es lo único que no me van a quitar cuando ya me han quitado todo. Es bien importante verlo así. Entonces, como terapeutas o como padres, es muy recomendable no luchar, sino encontrar formas, repito, de involucrar al adolescente o incluso de decirle, noto que estás callado o observo que no quieres compartir cómo te fue en la escuela. Cuando tú quieras, me lo puedes decir. Terapéuticamente, claro que tenemos mucho más herramientas para que la sesión no sea así de ya cobré y el niño no dijo nada, pues claro que no, eso sería poco profesional. Pero es importante ver que todo esto que ellos hacen tiene un significado, no es que sean groseros y rebeldes y malosos y mal portados, ¿no? Sino que están queriendo decir algo que no saben cómo acomodar, cómo procesar y cómo expresar como necesidad, ¿no? La provocación, por ejemplo, estas actitudes donde muchas veces están proyectando todo el tiempo lo que ellos sienten respecto a la figura de autoridad. Entonces, ahí es cuando viene toda esta rebeldía, ajá, como más desafiantes, porque el que está silencioso es como tengo pereza, no quiero decir nada, ¿no? Y está la actitud. Pero el provocador es como, oye, ¿y qué pasaría si yo me quedo con el dinero de la terapia y no vengo? O te hacen preguntas así fuertes como, ¿y tú le vas a decir a mi papá todo lo que yo te diga? O sea, en la actitud está la clave de la provocación. A veces hay preguntas muy genuinas, pero a veces hay un tono provocativo. Y aquí lo importante es poner los límites muy claros. Por ejemplo, decir cosas como, observo que me estás intentando poner en el lugar de tu mamá. ¿Para qué haces esto? Observo que lo que estás haciendo es boicotear este espacio en el que tú aceptaste estar. ¿Me equivoco? ¿No? Entonces, con ciertas técnicas, nosotros podemos reflejarle al adolescente lo que está haciendo y que él te diga, pues sí o no, o honestamente, pues es que no quiero venir, ¿no? Pero al menos ya lo sacamos de esta provocación a un comentario más honesto. Y también está la confrontación, que es un poco distinta, porque es cuando se vuelven muy hirientes. Pueden decir cosas como, me hubiera gustado que no fueras mi papá, ¿no? O maldito el momento en el que te casaste con esa mujer, ¿no? O te odio porque te divorciaste de mi papá, o siempre me has parecido una tonta, o eres un inútil, lo que sea. O sea, pueden ser muy hirientes en su confrontación y a veces esto es una petición de límites porque les falta o estructura o cariño. Dirán, pero si los adolescentes lo único que quieren siempre es destruir todas las estructuras, no es cierto. En una etapa de la adolescencia, y ahora vamos a entrar en eso, los adolescentes piden a gritos que haya estructura. Me es muy común tener pacientes adultos, por ejemplo, que cuando tienen determinada problemática y nos vamos a su adolescencia, lo que me dicen es que nunca les prohibieron nada, ¿no? Eran padres tan buena onda, donde ellos podían llegar a dormir a la hora que quisieran, meter a sus parejas al cuarto, irse de vacaciones si habían ahorrado dinero, con amigos, pues. Entonces, esto que los padres decían, ¿qué libertad le di yo a mi hijo adolescente? Muchas veces para los adolescentes era una pesadilla, porque lo que ellos necesitan en una etapa de su desarrollo es justamente límites, es que les digas, no,
esto no se puede y les expliques por qué no se puede o por qué no se va a hacer mientras vivas en esta casa, esto no va a funcionar así, porque estas son las reglas de la casa, ¿no? Entonces, es bien importante que ellos tengan límites y esta forma de ser confrontativos puede ser un grito desesperado de dame estructura, por favor. Les he dicho muchas veces que depende la edad de los adolescentes, ¿no? Y esto es porque hay tres etapas básicas de la adolescencia. O sea, cuando nosotros estudiamos cómo trabajar con ellos, se nos enseña a dividir estas etapas de forma más clara para que nos sea más fácil entender dónde está el adolescente en ese momento. La primera es la de desarraigo, es un nombre técnico y es entre los 12 y los 14 años. Y es la más difícil, porque es cuando los adolescentes están muy frustrados por hacer un esfuerzo por distanciarse, por diferenciarse. Como están pasando de esta niñez donde todo se les daba, eran súper lindos, todo el mundo los quería, mamá decidía cómo vestirlos, les cortaban el pelo cada vez que los papás querían, se hacía lo que los papás querían y ahora ellos empiezan a tomar sus propias decisiones. Esta diferenciación interna y externa les cuesta muchísima energía, ¿no? Por eso es la etapa más difícil y se llama desarraigo, porque se separan o están intentando separarse de todos los constructos y las estructuras en las que fueron o estaban inmersos en su niñez. Después está la etapa de interioridad entre los 14 y los 17, que es cuando necesitan guía para compartir lo que les está pasando, como salir un poco de su mundo, es cuando están más ensimismados y no me hables, no, no pases por mí, no quiero que te vean conmigo, ay, déjame, o te voltean el teléfono, no quieren que veas, como si tuvieran muchos secretos. Sí, sí tienen sus secretos, porque están justamente desarrollando el concepto de privacidad, de intimidad, que no es algo que exista cuando somos niños. Entonces, ahí necesitan guía para empezar a compartir, ¿no? Que ellos sepan que pueden compartir hasta donde se sienten cómodos, lo que necesiten, pero que sepan que está esa posibilidad. Y luego está la etapa de integración, que es de 17 a 19, y aquí entre nos creo que es mi favorita, es cuando, o sea, los pacientes adolescentes que más me gustan están en esta edad, porque es cuando ya comprenden su mundo interno, pero necesitan ayuda para integrar sus logros en sus relaciones. Es decir, ya saben más o menos quiénes son, qué les gusta, si es que un día sabemos quiénes somos, pero ya tienen más claro todo eso, pero no saben cómo integrarlo en las relaciones. No saben si eso que les pasó, por ejemplo, que tengan novia, es bueno para su amiga, o su amiga se va a sentir muy triste, que tengan novio, va a ser triste para su amiga porque su amiga no tiene novio, ¿no? Entonces no saben cómo decirle porque a lo mejor ella pues se pone triste, ¿no? Entonces es justamente un trabajo intra e interpersonal de esto que me está pasando, cómo te lo comparto, cómo me relaciono desde este ser que ya siento que soy, más formado, más armado, cómo te lo comparto a mí. Y es cuando salen todos estos dilemas, la eutanasia, la interrupción del embarazo, qué opinas de la política, esta película, qué te pareció, los argumentos, las causas, el feminismo, los derechos de los animales, ¿por qué no? Quiero ser vegano, ojalá. Entonces ahí es cuando se va metiendo todo esto y los chavos necesitan esta guía para compartirse, digamos. Por eso es la etapa en la que más me gusta, porque ya han pasado mucho de lo que sería como la rebeldía inicial y están más asentados y están llenos de conflictos y dudas y entonces tú te vuelves como terapeuta, como un acompañante, un planteador de dilemas, digamos, ¿no? Y eso me encanta. Hay pacientes que solo van a la terapia porque tienen dilemas y quieren resolverlos o quieren plantearse preguntas que no les es cómodo hacerlo con sus padres acerca de sexo o sexualidad, de preferencias, de género, etcétera. Entonces, es donde los adolescentes están ávidos por descubrir. Es bien importante saber, si hay preguntas, aquí estoy muy pendiente, los veo muy calladitos, pero no sé si eso es bueno o es porque están anotando sus preguntas, que también es bueno, pues nada es malo aquí. Es bien importante saber qué tipo de familia somos. Yo no sé si me estén escuchando adolescentes, ojalá, yo creo que los adolescentes ya no entran a Facebook para nada, les parece de chavorrucos, pero espero que si haya papás o parientes de adolescentes que esto les pueda servir, porque así como no es lo mismo tratar a un chavo de 13 años que uno de 17, evidentemente, tampoco es lo mismo un tipo de familia que otro. Este tipo de familias es lo que determina qué clase o qué características va a tener el paciente adolescente. Por ejemplo, las más típicas. Nombres muy técnicos, pero yo se las explico. La familia desestructurada está llena de confusión, o sea, los límites no son claros.
a veces sí puedes dormir con la novia en la casa, pero a veces no, a veces sí te presto el auto, pero otras veces no, a veces sí te dejo tomar, pero de ciertos alcoholes y de otros no, o sea, los límites son como muy confusos y eso al chavo le causa justamente desestabilidad o desequilibrio, ¿no? Las familias sobreestructuradas, en cambio, son las familias súper rígidas, de disciplina férrea, ¿no? De aquí te quiero a las 7 y si llegas a las 7:10 ya te quité el móvil y el móvil o el teléfono lo tienes que dejar aquí todas las noches o te pongo una aplicación para ver cuánto tiempo estuviste conectado o no pueden subir los amigos al segundo piso de la casa, o los novios, no te quedas sola con el novio, etcétera, etcétera. O sea, puede haber cosas muy, muy, muy cuadradas y eso, pues obviamente para el adolescente es como vivir en una cárcel y así se sienten. Me han dicho a mí, es que siento que mi casa es una cárcel. Están también las familias balanceadas, donde los límites son claros, se pueden hacer negociaciones, y entonces, por ejemplo, los chavos llegan a terapia, pues porque tienen ciertas dificultades sociales, como que están desarrollando su inteligencia emocional y su inteligencia social, entonces no es que los parientes sean un problema o los papás, sino sus relaciones sociales, y para eso les ayuda el espacio terapéutico. Está también la familia confluente, que es lo que en México llamamos la familia muégano. Estas familias donde todo se hace juntos y todos los fines de semana juntos y el domingo es el día en que tenemos que estar juntos y si traes el novio lo tenemos que conocer y tenemos que estar juntos y si estás viendo una película con el novio yo voy y me siento porque todo lo hacemos juntos y llévate a tu hermano con el novio porque hay que estar juntos. Eso es cuando los adolescentes se sienten realmente invadidos porque algo bien importante para ellos es construir el concepto de privacidad, ajá, de intimidad. Entonces, es como, hazte para allá tantito, ¿no? Está la familia proyectiva, donde digamos que el mecanismo habitual es decir, son los demás, como este no es mi problema. El chavo está mal, pues él está mal, pero yo soy excelente mamá o excelente papá. Eh, ¿Tienen problemas los hermanos? Pues allá ellos que se arreglen ellos porque no es mi problema, es problema de los hermanos. Entonces, es como este lavarse las manos, ¿no? También está la familia retroflexiva, me encanta ese nombre, qué complejo. Retroflexiva es todo me lo trago. Ajá. Están pasando cosas bien fuertes, estoy bien enojado, estoy muy triste o incluso puede ser que estoy muy alegre, pero me lo trago. Claro, como padres tenemos que ver eso en qué momento de nuestra historia se gestó, por qué somos así, porque lo más común es que tendamos a ser la clase de padres que fueron con nosotros. Se necesita muchísimo trabajo interno para no repetir estos modelos. Entonces, esta familia retroflectiva, el código, digamos, familiar es me lo trago. En la familia deflexiva es al revés, es cada quien por su lado, es como cada araña en su telaraña. Fulanito en su cuarto siempre, pues tendrá sus broncas, tu papá y yo, o solamente yo, mamá o papá, pues aquí con mi trabajo y mis cosas, pero no comparto, pues nos vemos a veces a la hora de cenar, pero si no coincidimos no pasa nada, y cada quien tiene sus problemas y cada quien se rasca con sus propias uñas, ¿no? Y también está la familia desensibilizada, donde fingimos que no pasa nada. Y este no pasa nada puede ser desde una profunda alegría, falsa alegría. Ay, ¿cómo están? Perfecto. ¿Y cómo están llevando la cuarentena? Llevamos 100 días juntos todos aquí en un departamento de 90 metros cuadrados y estamos felices. Ay, es que nos amamos, no pasa nada. Todos estos tipos de familia tienen una repercusión en cómo va a reaccionar el adolescente. Entonces, para nosotros como terapeutas, es importante hacer esta indagación. Obviamente no hacemos preguntas técnicas, ni le decimos al chavo, tú vienes de una familia confluente. No, 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 no. Pero nosotros detectamos, o a veces, como es la familia, y le podemos hacer preguntas como, ¿tú sientes a veces que tu familia es como muy muégano? Ay, sí, ya me tienen harto, todo lo quieren hacer juntos, ¿ven? Entonces, esto es para que ustedes, como miembros de una familia, detecten si están en una de esas situaciones, si ese es el código familiar, evidentemente va a generar cierta reacción, porque no respuesta, los adolescentes reaccionan y hay que enseñarlos a responder, que es distinto, pues va a desencadenar una reacción según el tipo de familia que nosotros estemos estableciendo. ¿Cuáles son los errores más comunes que yo detecto en los padres? Bueno, principalmente es el intentar convertir a su hijo en lo que no es. Yo les dije muy al principio, el objetivo con los adolescentes es ayudarlos a convertirse en lo que ya son, en que esta potencia pase al acto. Pero a los padres
les da una tendencia de convertirlos en lo que ellos quieren que sean, ya sea por sus propias proyecciones, sus propias frustraciones, lo que yo siempre diseñé para mi hijo, porque yo lo veo muy talentoso en las matemáticas y yo quiero que estudie física y el chavo quiere ser pintor, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los grandes errores y más comunes. No estoy juzgando a los padres, estoy planteando cuáles son los errores más comunes, porque yo sé que para ellos es bien difícil. Todas estas proyecciones de es que yo quería que mi hijo fuera vegetariano y ahora salió con que le gusta el salmón, ¿no? Pues claro que puede representarnos algo muy complicado y muy difícil de manejar, pero es un error nuestro y tenemos nosotros que trabajar eso. Otro es el típico, es manipular. Híjole, y especialmente, y voy a ser muy honesta, a las mamás se les da esto de manipular. Les gusta mucho a las mamás manipular y dicen cosas como, para ser buena madre yo necesito que tú arregles tu cuarto. Para ser buena madre yo necesito que tú me obedezcas. Para que yo sea una buena madre necesito que tú hagas lo que yo quiero. Para ser una buena madre yo necesito que tú seas un excelente alumno. Y entonces los chavos lo captan. Es como, no, yo no necesito hacer eso para que tú seas una buena madre. Entonces, la invitación aquí a los padres o a las madres es que en lugar de decir, para ser buen padre, yo necesito que tú, es, para ser buen padre, yo necesito. Para ser buena madre, yo necesito saber que tú estás bien en la fiesta. Para ser buena madre, yo necesito que la casa tenga cierto orden y necesito colaboración de todos los que aquí vivimos. Para ser buena madre, yo necesito sentirme tranquila de que tú estás estudiando, que cuando dices que vas a estudiar, estés estudiando. Para ser buena madre, yo necesito estar tranquila o saber qué estás viendo tú en Internet cuando estás conectado horas y navegando, ¿no? Entonces, nos hacemos responsables de nuestras necesidades y se las compartimos a los chavos. Y a partir de ahí es que surge esta negociación donde ellos pueden decir, es que yo no necesito que tú sepas con quién estoy chateando. Y entonces, ¿cómo vamos a negociar eso? Y entonces esta invasión a la que tienden a veces las madres se va diluyendo en más bien una confianza que les gestamos a ellos para que ellos vengan y nos cuenten qué es lo que están haciendo. Y algo que también es bien común es que nos olvidamos de que nosotros fuimos adolescentes. Fíjense, cuando yo hice mi formación de terapeuta Gestalt para adolescentes, no saben cómo me ayudó a acomodar mi propia adolescencia. O sea, fue un proceso, yo me acuerdo que yo lloraba en las clases. Además, bueno, es psicología humanista, se vale llorar, ¿no? Y se vale enojarse y se valen muchas cosas. No es que sea esto una cosa muy sui generis. Pero me acuerdo que trabajé justo de, claro, es que yo me sentía así y me habría encantado que en lugar de ofrecerme un fármaco como, ¿estás deprimida? Te vamos a llevar al psiquiatra para que estés más contenta, me hubieran ofrecido una terapia donde yo hubiera tenido a alguien con quien platicar, con quien conversar, con quien expresar mi dolor, con quien expresar lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces, eso es lo que están necesitando los chavos, que los padres no se olviden de que fueron adolescentes y claro que los tiempos han cambiado. En nuestra época no había celulares, no había toda esta exposición y estos peligros que tenemos hoy en día. Nosotros somos o éramos niños que jugaban en la calle, éramos chavos que íbamos a la fiesta así sencillo, fácil, pasaban por nosotros y no había tanto que cuidado y dónde escondes el alcohol y las drogas no estaban tan accesibles. O sea, siempre ha habido, pero ahora hay como un boom de todo esto. Todo está al alcance de un clic. Y sé que eso como padres nos preocupa mucho, pero no hay que olvidar que fuimos adolescentes y que también era una etapa de mucha confusión, de mucha pasión, de muchas dudas, de mucho dolor físico, porque nuestros órganos, nuestro cuerpo se acomodaba, nos dolían los huesos, a veces no era a gusto, no se sentía a gusto estar en nuestro cuerpo. Entonces, creo que es bien importante recordar que también pasamos por ahí y que nos hubiera gustado que nos hubieran ofrecido. Y tal vez ahora como adultos sí poder ofrecer esto a nuestros hijos. ¿Cuáles son las técnicas que usamos con los adolescentes? Porque ustedes me dirán, es que mi hijo es muy hermético, a ti no te va a contar nada. No, si a mí no me cuenta nada, cuanti menos a ti, ¿no? O lo siento muy grosero y muy rebelde, ay, qué pena llevarlo a la terapeuta para que le haga sus groserías. No se preocupen. O sea, el trabajo con adolescentes es muy divertido, a mí me gusta muchísimo porque desafía mi creatividad y mi imaginación. Tenemos muchas técnicas como el collage, como los juegos de mesa,
los planteamientos como hipotéticos, un cuaderno de trabajo, el dibujo, jugar un poco con figuritas humanas para una especie de constelación familiar, pero ellos van colocando la distancia a la que se sienten respecto a sus familiares o amistades. Trabajo con figuras de animales, ¿no? ¿Qué animal te imaginas que eres tú? ¿Qué animal es tu mamá? ¿Qué animal es tu papá? Animales no humanos, evidentemente, ¿no? Pero tenemos también películas, o sea, si nosotros tenemos un buen repertorio de películas, podemos hacer referencias cruzadas y decir, ¿tú no has visto esta película? O tal vez te gustaría ver esta película, o música. A ver, este estado emocional que tienes ahora, si fuera una canción, ¿qué canción sería? O sea, hay miles de formas para sacarle, y digo sacarles en el buen sentido, para hacer que estos chicos se abran y nos compartan cosas. Hay unos que tienen talentos fantásticos de dibujar y me han hecho unos dibujos increíbles que no me tienen que explicar nada con palabras, dibujando me lo dicen todo, ¿no? El familiograma, que es como un organigrama, pero de la familia, nos da muchísima información de cómo ven ellos estas relaciones sociales, perdón, familiares, cuán lejos o cuán distantes se sienten de la abuelita, el abuelito, el primo, el tío. Pueden incluso ahí salir temas de abuso, ¿no? Entonces, revelan muchísimo simplemente con trazos. El collage, bueno, es fascinante, les das unas revistas a los chavos y se están ahí un ratote viendo, recortando, la forma en que recortan, cómo distribuyen sus imágenes, cómo las pegan, si lo hacen minuciosamente, si lo hacen un poco al ahí se va, todo eso nos dice algo de ellos, si están callados haciendo esto, si están platicando, la ventana de Yohari, es decir, hay un montón de herramientas que usar con los adolescentes, entonces ustedes como papás no se preocupen de que hoy nunca vas a sacarle la sopa, ¿no? Nosotros no les sacamos la sopa a los adolescentes, acuérdense, nosotros les brindamos un espacio de confianza donde ellos puedan explorarse, explorar facetas de su personalidad, de quiénes son, sus dilemas, qué les gusta, qué no les gusta, expresar si están hartos de su papá o de su mamá o sus dolores. Me dolió mucho el divorcio y mis papás creen que yo estoy muy bien, pero yo estoy muy enojado con mis papás porque se divorciaron. Entonces, el espacio terapéutico es un espacio rico en oportunidades y en posibilidades para los chavos. Y muchas veces cuando ellos ya han resuelto los temas iniciales por los que llegaron al consultorio, deciden quedarse porque es un lugar de mucha introspección, porque se dan cuenta que hacen match, hacen clic con su terapeuta y le plantean preguntas como, oye, ¿tú qué harías? Me gusta una chava, pero no sé si decirle que vaya conmigo al cine o mejor sigo con ella por WhatsApp un rato. O sea, todo este tipo de cosas que saben que amigos de su edad no les van a poder ilustrar porque están en el mismo pantano, digamos, van al consultorio como para hacerse estos planteamientos o dilemas bien complejos de Leonora, ¿qué opinas de la eutanasia? ¿No? O tengo un perrito muy enfermo, no sé si debemos aplicarle el recurso de la eutanasia, ¿tú qué harías? Y entonces empezamos a explorar qué piensa de la muerte, cómo es la relación con los animales, por ejemplo, en fin, todo da para muchísimo y por eso trabajar con los adolescentes a mí me resulta apasionante, muy motivante y sobre todo que estamos construyendo el futuro de un ser humano, lo estamos encauzando de determinada manera, esa potencia que él ya es, le estamos dando todas las herramientas para que sea el árbol fantástico que está predeterminado o predestinado a ser. Entonces yo les animo a los papás de los adolescentes que no lo piensen mucho, si quieren hacerles ver esta o compartirles esta charla a sus hijos, adelante. Si tienen esta inquietud, me pueden escribir. Esta es mi página donde puedo responder sus dudas. O si quieren saber más de mi trabajo, pues es www.leonoraesquivel.com y ahí tengo todo mi currículum como terapeuta para adolescentes, para adultos. Y bueno, siempre está mi teléfono por ahí en los posts de los cursos o los talleres que doy para que con toda confianza me hablen y me planteen si sienten que sus hijos necesitan algún tipo de acompañamiento terapéutico o conocen a algún adolescente que lo ven medio atorado y que tal vez escuchando esta charla diga, pues suena bien, sí suena bien tener mi espacio para despotricar, para compartirme, para conocerme, para hacer lo que yo quiera de mí en este espacio. Entonces, bueno, pues espero que esta charla les haya sido de utilidad, de mucha ayuda. Si alguno de ustedes tiene preguntas, yo ahora estoy abierta a leerlos, a que me digan qué les pareció, si tienen alguna duda, lo que sea. Miren qué puntual soy. Dije, me quiero tardar 45 minutos porque más debe ser muy aburrido. Y 44:20. Entonces, aquí estoy. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué les pareció? Los noto callados. ¿Qué pasa? Ah, que es que no había avanzado esto. Qué torpe fui. ¿Se escucha bien?
Hay actitudes de la adolescencia que se quedan cuando crecen y se convierten en adultos, por supuesto. Por eso, claro, y esto que dicen, hay adultos que se siguen comportando como adolescentes, desde luego. Si nosotros no resolvemos temas de nuestra adolescencia, nos quedamos Peter Pan, que es este síndrome donde no queremos crecer, ¿no? Peter Pan se queda como entre la etapa de desarraigo entre los 11 y los 14 años, y es porque hay temas que no resolvimos. Yo resolví un montón de temas personales haciendo mi formación de terapeuta para adolescente. Acomodé muchas cosas que en mi terapia adulta o de adulto no había podido entender. Entonces también es importante ver si nos sentimos un poco o alguien nos hace ver de, no, pues es que tú te portas como un adolescente, a lo mejor hay cosas ahí que no hemos resuelto. Claro, como adultos vamos a una terapia para adultos, pero hay que resolver esas cosas. Saluditos, gracias porque te pareció importante el tema, Eidalid. Miquel, ¿qué queréis que os diga? Me hace sentir mejor saber que al menos hay una cosa totalmente en este mundo que, que es como mi propia vida. No entendí muy bien, pero me da mucho gusto. Cecilia, desde Mérida, ¿cómo estás, amiga querida? Patricia, todos están bien, me da mucho gusto. Cintia Rojas, gracias por sus saludos. Eitel Segarra, en el confinamiento se exacerban los miedos, claro, de los padres y de los adolescentes. Y muchos padres en este confinamiento están muy contentos porque sus hijos no están expuestos a los peligros, ¿no? No están expuestos al sexo, a las drogas, a las fiestas, ¿no? Sí, pero están expuestos al celular todo el día, donde pueden tener prácticamente todo eso, ¿no? Entonces, esta idea de que estamos, que porque estamos todos juntos, estamos vigilando y sobreprotegiendo, no es muy positiva para los adolescentes. Muchos chavos se le están pasando muy mal porque no se están pudiendo relacionar físicamente con gente de su edad. Imagínense cómo va a ser todo ahora o cómo está haciendo todo para ellos, que su contacto, que de por sí ya era exacerbado en telefonito, ahora todo es por telefonito, sus fiestas, sus Zooms, su videollamada, su FaceTime, ¿no? Entonces están perdiendo el contacto, lo que significa tocar, lo que significa mirar, leer el cuerpo del otro, la emocionalidad del otro. Siempre es importante escuchar. Ajá, a veces creemos que vamos bien hasta que escuchamos otras opiniones. Exacto. Y eso también, pues hay adultos que me hablan y me dicen, yo no sé si mi hijo necesita apoyo terapéutico o soy yo. Y entonces me cuentan un poco y les digo, yo creo que tú estás proyectando mucho en tu hijo. O sea, creo que los dos tal vez, pero a veces es clarísimo que el que necesita la terapia es el padre o la madre, que el chavo no está mal, el chavo simplemente está reaccionando a cómo se siente agredido, porque así lo viven ellos por el padre o la madre. Francisco, ¿te gustó el tema para tus sobrinos cuando sean adolescentes? A las abuelas, Patti, nos toca educar, sí nos preocupa. Claro que sí, y si como abuelas también que están aquí y escucharon algo que les sirva, pues es lo mismo, si están muy cerca de sus nietos, cuando está callado a lo mejor está queriendo defenderse de que se siente muy invadido, o por qué está ahorita tan confrontativo, o por qué de pronto si era un niño dulcísimo se volvió muy provocativo, ¿no? Como saber qué están queriendo decir, leer entre líneas. Sería adecuado explotar los eneatipos de la personalidad. Sí, pero sabes que el trabajo de los eneatipos no funciona con los adolescentes, porque los adolescentes todavía no tienen el ego plenamente desarrollado. Por eso mi técnica de terapia corporal no se aplica con los adolescentes, sino que son otras técnicas como la Gestalt, pero sí los eneatipos y el trabajo del eneagrama a mí me encanta y es algo que utilizo mucho con adultos, sobre todo para mí, ¿no? Porque nunca es bueno poner etiquetas. Imagínense si a un paciente le decimos, sí, claro, tú eres un uno. ¿Qué es eso, no? Pero uno hace una detección de, claro, este tiene tendencia a ser un uno, entonces trabajas ese rasgo de personalidad, es como una herramienta para ti como terapeuta. Y probablemente le puedes recomendar al paciente que en un momento cuando haya un curso, un taller de enneagrama, que es fantástico y se los recomiendo, que vayan. A ver, Cecilia, ¿qué le dirías cuando te dice que se queda en la cama porque no tiene nada que hacer en estas circunstancias? Muy buena pregunta. La apatía en la cuarentena. Es muy común. A ver, primero hay que preguntarnos qué hacía antes. Si realmente nuestro hijo era muy dinámico y muy activo antes, por ejemplo, salía a correr, salía a jugar fútbol, veía a los amigos, hacía muchas actividades grupales, claro que para él es muy fuerte el que ahora se ha visto privado de todo este contacto físico. Pero si nuestro hijo en el fondo no era tan paseador, no hacía tantas actividades al aire libre, no era tan sociable,
Esto simplemente le ha exacerbado un rasgo de su personalidad. Entonces, creo que hay que hacer primero esa diferencia. Ahora, ¿qué es lo que vale la pena? Lo que vale la pena para nosotros como adultos, para nada es lo mismo que para un chavo. Nosotros podemos decir, me encanta la cuarentena, estar en casa, no desplazarme en el auto y trabajar, hacer home office, y me paro y ya me voy a cocinar y estoy comiendo más sano y me puedo acostar a buena hora, ¿no? Pero para un chavo, ¿se imaginan lo que es? Para ellos es una alegría ir a la universidad, ¿no? Ir a la escuela, el agarrar el coche, el subirse al camión escolar, es estar con gente, el ver la calle, el tránsito les parece divertido porque pueden oír más música, pueden conversar más o estar más tiempo con su amigo. Entonces, lo que para nosotros es genial de estar en casa, para ellos puede ser una pesadilla. Entonces, hay que hacer preguntas muy concretas de qué es lo que estás extrañando, ¿no? ¿Qué es lo que extrañas hacer? Si dices que no tienes nada que hacer, ¿qué es lo que extrañas hacer? Y por ahí explorar un poco y también plantearles opciones, ¿no? Que vean, los adolescentes funcionan muchísimo con modelaje. Si ellos ven que sus papás tampoco están haciendo nada porque es cuarentena y están en el Netflix o se levantan a las 10 y quedan en pijama todo el día, ¿no? Pues entonces les estamos modelando eso. Pero si nosotros hacemos cosas caseras como hoy toco jardinería o hoy estoy ordenando este closet y lo involucro, ellos van a cambiar un poco su concepto de lo que es no hacer nada para, mira, esto que parecía tan bobo como ordenar unos cajones, resultó que salieron las fotos de familia y de cuando yo era chiquito. Entonces, la clave con los adolescentes es preguntarles y ponerlos mucho en escenarios de comparación, ¿no? Como, ¿qué te gustaría hacer? ¿O qué extrañas de lo que hacías? ¿O qué te gustaría estar haciendo? ¿Qué te gustaría hacer cuando salgamos, cuando termine la cuarentena? Mira, eso no se puede, ahorita podemos hacer esto. ¿De todo esto hay algo que te interese? No, no me interesa nada. Bueno, de todo esto yo voy a hacer esto y eres bienvenido a hacerlo conmigo. Esa es una opción, espero te haya ayudado. Rocío Unam, gracias. Al mío le ha afectado la muerte por COVID del papá de su amiga. Ella tampoco tiene mamá, está triste y enojado al mismo tiempo, está descuidado, es descuidado en las medidas de seguridad cuando ha tenido que salir, tiene 15. Claro, está justamente en esta etapa donde necesita una guía, ¿no? Y la muerte es algo que a todos, a cualquier edad, nos mueve el piso. Es como si estuviéramos parados en un tapete y nos lo quitaran y cayéramos. Entonces, que ahorita haya muertes, lo hablaba con una amiga el otro día, con Cecilia, precisamente, la cuarentena ha sido un duelo para todos nosotros de alguna manera. Hemos perdido una rutina, la que fuera, para bien o para mal. Yo perdí el hábito de irme a mi consultorio en bicicleta que me encantaba. Me subía diario a mi bicicleta y ahora no hago bicicleta. Entonces, ese es un duelo, es una muerte, digamos, ¿no? Entonces, cuando las muertes también son físicas, se carga todavía más esta energía de me han quitado todo. Los adolescentes, acuérdense que son muy polares, muy extremos. Entonces, no es este pensamiento de, bueno, pero he ganado otras cosas. No, para un adolescente es, me lo han quitado todo. Se murieron los papás de mi amiga o mi amiga está sola y yo estoy aburrido y no puedo salir y ya no puedo ir al gimnasio y ya no vi a mis amigos para el cierre de fin de curso y ya pasé a la universidad y ya no estuve los últimos 3 meses con mis mejores amigas en el salón. O sea, es como una pérdida desgarradora para ellos. Entonces, algo que les ayuda también es a dimensionar, ¿no? Porque como son muy extremos y nosotros podemos como padres o madres ser muy extremas en nuestro sentir, es como encontrar este centro donde esto no es definitivo, la muerte sí, claro está, pero este estado en el que estamos viviendo es transicional, no es que vayamos a regresar a lo mismo, ojalá no regresemos a lo mismo, por favor, sino que hayamos aprendido cosas, pero es justamente como una adolescencia de la humanidad, ¿no? Es una transición donde nos duelen los huesos y la vida que teníamos de niños que era tan padre, ya no está siendo tan padre, pero le estamos encontrando al gusto esto y tal vez encontremos cosas que sean incluso más placenteras que antes. Hacer una meta cada día, nos dice Cintia Rojas, sí, por ejemplo, pueden ponerse metas en familia, ¿no? O cada día puede ser muy ambicioso depende de qué adolescente, pero al menos semanales, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra meta esta semana? Pues ordenar el cajón, un cajón que tengamos caótico, yo el de la cocina, o yo elijo el de mi closet, yo elijo el del baño. Entonces, ¿cómo vamos con las metas, no? Hacer actividades grupales, y pienso en familias cuando son varios. Si son solamente dos miembros de la familia, un padre, una madre y un hijo, o hija, por supuesto, da igual, ¿no? Pero involucrarnos en algo
Los adolescentes dicen, si mi mamá no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Mi mamá me está diciendo que ordene mi cuarto, pero mi mamá tiene la cocina hecho un asco. A veces pasa. Y nosotros como padres o los padres creen que los hijos no se dan cuenta de esas incongruencias nuestras. Los adolescentes son sumamente inteligentes, son sumamente observadores y analíticos, solo que ellos no saben cómo acomodar semánticamente o sintácticamente esto, pero se dan cuenta. Y lo que hacen ellos es reaccionar. Esa incongruencia no te la dicen tal vez, pero les genera mucho enojo. Entonces, son un terreno para explorar, para preguntar y sobre todo son un gran espejo para revisar qué nos pasa a nosotros mismos con este tema, ¿no? Me empiezo a enojar, estoy indignado, ya me desesperé, no lo soporto, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué me está pasando a mí? Me recuerda a mi papá, ¿cómo era mi papá conmigo? Es que mi mamá era igualita, qué horror, me estoy convirtiendo en mi mamá. Entonces, ahí es cuando nosotros tal vez también podríamos recurrir a un acompañamiento terapéutico. ¿Algo más? Así es, así es. Estas son las circunstancias que tenemos y hay que adaptarnos, pero yo creo que siempre, siempre, siempre las podemos mejorar. Todo lo que nos está sucediendo en este momento histórico que estamos viviendo es para aprender algo. Por favor, salgamos fortalecidos de esta cuarentena a nivel conciencia, a nivel padres, a nivel hijos, a nivel ciudadanos del mundo, vecinos, compañeros de animales que viven en nuestra casa. O sea, seamos mejores, salgamos fortalecidos. Ese es siempre mi aspiración y por eso hago estas charlas y espero que ustedes se hayan llevado algunas herramientas que les dejen pues más tranquilidad de que aunque sea una etapa difícil, también es una etapa fascinante y fundamental, que nos la tomemos todos muy en serio, como educadores, terapeutas, padres, parientes o amigos de adolescentes o sí podemos tener amigos adolescentes, nuestros sobrinos pueden ser pues como nuestros amigos adolescentes, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho esta hora que estuvieron aquí. Ya es la hora de la comida para muchos de nosotros. Les dejo esta posibilidad de irse a comer en familia o solos o con sus animales de compañía, como ustedes gusten. A mí me ha dado muchísimo gusto tenerlos este viernes. Esta charla queda aquí. Si gustan difundirla, se los agradezco. Y mi página, ya lo saben, leonoraesquivel.com. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y gracias a todos por estar aquí. Adiós. Gracias, Cecilia, Gusaudio, Francisco, Cintia, Patricia, todos los que estuvieron hoy. Adiós.